Hola, mi nombre es Kenny Nayeli Ordóñez Monzón. Curso el tercer semestre de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Este video es con el objetivo de dar a conocer la resolución de unos ejercicios de la materia de Estadística Inferencial con el profesor Juan Rosario Chávez Morales, el alumno Ordóñez Monzón Kenny Nayeli, número de control 192-10798, grupo tercer semestre, grupo Y. La fecha de entrega es el febrero 2 del 2020. Como primer punto, pues vamos a definir lo que es la estadística. La estadística es una de las herramientas más ampliamente utilizadas en lo que es la investigación científica. Su aplicación en instituciones gubernamentales y educativas, en los negocios y en la industria, en la banca y en otros quehaceres diarios, hacen de la estadística una herramienta indispensable. Es un método para obtener, presentar y describir grandes cantidades de datos, y para otras es un método para la resolución de decisiones en situaciones difíciles. En sí, lo que es la estadística inferencial se enfoca en la toma de decisiones o realización de generalizaciones acerca de las características de todas las observaciones bajo consideración, con base en información parcial o incompleta. A continuación, vamos a resolver los ejercicios. Introducción a la estadística de Mario Chiola, lo que es el capítulo 1. Vamos a ver el pensamiento estadístico. Van a resolver los ejercicios 7 y 14 y vamos a utilizar, en el 7 vamos a utilizar el sentido común para determinar si ese acontecimiento es A, imposible, B, imposible, pero muy probable, C, posible y probable. Dice que el Super Bowl, los Gigantes de New York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Pues utilizamos el sentido común. Mi respuesta puede ser posible, pero muy improbable. No se puede llegar a un marcador tan grande, ya que hay varios factores que influyen: el tiempo y el cansancio, a menos que se alargara el tiempo, pero pues el cansancio de los jugadores pues ya no les va a dar para más. Además nos dice que, estuve investigando y nos dice que en 1976 fue el marcador más grande, fue de 46. Entonces pues, nos dice que es un 120-98, entonces pues para mí es posible, pero muy improbable. En el 11 nos dice la Suprema Corte, es un ejercicio de la Suprema Corte. Nos dice: todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Respuesta A: es imposible. Yo creo que en ningún lugar, si usamos el sentido común, en ningún lugar podrían coincidir como 7 u 8 personas juntas de trabajo que tengan la misma fecha de cumpleaños, porque nos dice que la Constitución no establece requisitos como la edad, la educación, la profesión o algún lugar de nacimiento, pero que sí que tengan el conocimiento de derecho. Nos vamos con el 1.3, tipos de datos. Determine si el valor dado es un estadístico o un parámetro. En el ejercicio 5, ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es 9.856, según los datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Respuesta, pues es estadístico. ¿Cuál es la diferencia entre un parámetro y un estadístico? Pues nos dice que el parámetro describe características de una población, nada más las describe. Y el estadístico pues ya muestra características de esta muestra, y siempre varía el resultado, o sea, no es exacto el resultado. Ahora nos dice: determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos o discretos, de un conjunto de datos discretos o continuos.
El ejercicio número 13. Dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos. Los peatones tienen que presionar un botón en dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo de Ford Exercise in New York Faulty Push Button de Michael Liu, New York Times. Respuesta: discreto. También pusimos una imagen donde dice datos continuos, dice que hay variación en sus valores y pueden ser decimales o fraccionarios, y los discretos nos dice que son los que pueden ser solo ciertos valores y no pueden ser ni decimales ni fraccionarios. Entonces, para mí, la respuesta es discreto. Ahora, en el 1.4, pensamiento crítico. Perfil o racial. Un estudio reveló que el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión: en el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Sí podría ser un perfil racial, pero si investigamos, creo que en México es un país donde se expiden muchas multas. Y al ir a Estados Unidos podríamos hacer lo mismo, de lo que se hace en nuestro país por la cultura que se tiene. Utilice el pensamiento crítico para indicar lo que se pide. Árbol de Navidad. El proveedor del servicio de Internet American Online (AOL) realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 7.073 respuestas. 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real, puesto que 4.650 representa el 66% de las 7.073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefieren un árbol real. ¿Por qué? Pues la llegada de la Navidad es muy esperada, y sobre todo por los regalos, por las fiestas. Pero la ilusión de los niños a veces es llegar y adornar nuestro árbol de Navidad. Y la discusión aquí está: ¿un árbol de natural o un árbol artificial? Nos dice que la segunda opción puede ser más dañina incluso para nuestra salud, ya que muchos piensan que la tala de árbol, y por eso no se compran un árbol artificial. Pero el árbol natural ya hay una cosecha preparada para este año, para que puedan cortar y tener sus árboles en las casas, y después pues se pueden hasta convertir en abono, incluso hacer leña, no sé. Y los árboles artificiales se tienen que esperar unos 20 años para que de verdad no contaminen el medio ambiente. Y pues nosotros como mexicanos cada año cambiamos de color de árbol. Si hoy queremos un dorado, después un verde, verde fosforescente, blanco, y hay muchísimos colores de pino, y todos los colores los queremos tener cada año. Entonces es más contaminante pues un árbol. Recolección de datos muestrales. Y se determine si la descripción dada corresponde a un estudio observal o un experimento. Prueba de equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 700 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 333 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos, según datos del Efficacy and Safety in Echinacea and Treated Upper Respiratory Tract Infection in Children de Taylor et al. Journal of the American Medical Association, en su volumen 290, número 21. Es un estudio experimental, debido a que se manipuló la muestra y se consideró como un factor de estudio al compararla con los placebos, porque un estudio observacional nos dice que son nada más de carácter estadístico y demográfico. Entonces, en este caso, pues se tomó lo que es la eficiencia de la equinacia y se administró tanto en
en niños infectados, tanto equinacia como placebos, para ver qué reacción tenían. Entonces, es un estudio experimental porque se quería ver cuáles eran los resultados. En el ejercicio número 12, identifique el tipo de muestreo que se utilizó: aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. Puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Pumpkin Page, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un ex alumno. Es un muestreo sistemático, por lo que en el muestreo sistemático se tiene una lista de individuos de la población de estudio. Entonces aquí ya se tenía la estrategia de revisar a cada quinto conductor que pasaba. En lo que es un muestreo aleatorio, pues un muestreo de laboratorio, pues puedo decir el primero, el décimo, el octavo, y en este caso pues ya se tenía pues todo sistematizado. Por eso es un muestreo sistemático. En el capítulo 2, resumen y gráficas de datos. En este capítulo vamos a ver lo que son las gráficas de frecuencias relativas, histogramas, informe de resumen, los polígonos, la ojiva y lo que son las gráficas de puntos en el capítulo 2. En el 2.5 empezaremos viendo lo que es pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. En el ejercicio 7 nos dice gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajos de tiempo completo, desempeñados por hombres y mujeres de 18 años a más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. La gráfica hace una comparación imparcial de los datos. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica imparcial. Pues a simple vista, esta gráfica pues es más una imagen que una gráfica, dado que no tiene ni cantidad, no tiene una escala, no tiene colores, no tiene nada, distorsionan los datos. Elabora una gráfica en donde pues ya tiene una escala, se maneja un color y sobre todo se pone la cantidad y el tiempo. O sea, ¿qué es más fácil leer? Donde está mujeres, hombres, nada más en un rectángulo con el signo de pesos, o la gráfica de Pareto que hice. Entonces, es muy importante que la gráfica que vayamos a utilizar sea la adecuada. A simple vista pareciera que los hombres son los que, pues sí, hay una diferencia del 20%, como de 15,000 pesos, pero pues no es mucho. Si se fijan en la gráfica, ya no se ve tanto. El ejercicio número 9, distancias de frenado. La siguiente gráfica muestra las distancias de frenado de diferentes automóviles, medidas en las mismas condiciones. Describe en qué aspectos esta gráfica podría ser engañosa. En qué cantidad la distancia de frenado de Acura RL excede la distancia de frenado del Volvo S80. Dibuje la gráfica de forma que describa los datos de manera más objetiva. Pues ahí está la gráfica. Se puede ver mejor. Interpretan los datos, se tiene una escala y pues se enumeran y se agregan los datos. Entonces es más fácil leer una gráfica que está muy bien identificada, porque de eso se trata la estadística, representar los datos gráficamente y no distorsionarlos. Ahora vamos a ver lo que es una distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Ahora vamos a resolver unas definiciones importantes antes de entrar de lleno al tema. Nos dice los límites inferiores de clases son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de clases son las cifras más grandes que pueden pertenecer a diferentes clases. Las fronteras de clase son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados de los límites de clase.
Las marcas de clase son los puntos medios de las clases y la anchura de la clase es la diferencia entre los dos límites inferiores de clase consecutivos a dos fronteras inferiores de clase consecutivos en una distribución de frecuencias. Entonces, con esas definiciones nos van a ayudar a resolver los ejercicios. El procedimiento para construir una distribución de frecuencias nos dice que primero determine el número de clases que desea, el cual debe estar entre 5 y 20. El número que elija puede ser afectado por la comodidad de usar sus cifras enteras. Calcula la anchura de la clase, la fórmula es el valor más alto, o sea, el límite superior menos el límite inferior entre los números de clases. Comience por elegir un número para el límite inferior de la primera clase. Elija el valor del dato más bajo del todo el conjunto de datos que se tiene. Ahora en el punto número 4 dice, usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de la clase, proceda a listar los temas límites inferiores de clase, sume la anchura de la clase al límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite inferior de la clase. Después sume la anchura de clase del segundo límite inferior de clase para obtener el tercero y así sucesivamente. Anote los límites inferiores de la clase en una columna vertical y luego proceda a anotar los límites superiores de la clase. Tome el valor de cada dato y ponga una marca en la clase adecuada. Agregue las marcas para obtener la frecuencia total de la clase. Entonces, aquí ya vamos a resolver unos ejercicios. Dice, a ver, uso de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1 y siga el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2 e incluya 7 clases. Este es nuestro conjunto de datos de los pulsos de latidos por minutos de hombres y mujeres. La de arriba es de mujeres y de abajo es de los hombres. Aquí dice, seleccione 7 clases, calcule la anchura de la clase, el límite superior es 124, el inferior es 60, entre las 7 clases que nos pide es 9.14, redondeamos a 10. Elija 60 como primer límite inferior de la clase, ya que es el valor más bajo de la lista y un número muy conveniente. No nos podemos equivocar. Son los puntos medios de las clases. Las marcas de clases de la tabla 2.2 son 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. Estos puntos posteriormente los vamos a utilizar. Entonces, nos dice distribución de frecuencias relativas. En una distribución de frecuencia relativa, la frecuencia de una clase se sustituye por una frecuencia relativa, una proporción, una frecuencia porcentual por un porcentaje. Frecuencia de la base entre suma de todas las frecuencias por 100 y sacamos la distribución de frecuencias relativas de los pulsos de las mujeres. Ahora vamos a sacar el de los hombres. Nos dice que incluye 10 clases. La anchura de la clase 96 menos 56 porque es el límite superior menos el límite inferior, nos da 10, entonces serían 4. Y vamos a elegir el 56 como el primer límite inferior de la clase, ya que es el más bajo de la lista. Ahora vamos a sacar los histogramas del pulso de mujeres. Aquí yo ya los tengo. Esto, vamos a darle en simple, aceptar. Podemos sacar 3 histogramas al mismo tiempo, solo que no le debemos de poner la etiqueta. Si le ponemos la etiqueta, no nos lo saben. Entonces, vamos a dar en aceptar y nos va a aventar las 3 gráficas. Es el histograma de pulso de mujeres, el histograma de pulso de hombres y el histograma de radiación de dientes. Si nos fijamos,
Aquí están pues las frecuencias, son estas. Y estas son las clases de los dientes de leche, histograma de pulsos de mujeres y el de hombres. Ahora aquí le podemos agregar los datos, el valor de Y, y aquí ya la tenemos. Esta cuenta con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 clases. Entonces, en el ejercicio pedía 7, vamos a ponerle, nada más queremos 7 y le vamos a dar en aceptar. Este es el histograma del pulso de mujeres, este es el de los hombres. Vamos a agregar las etiquetas ya para que tengamos un dato. Y aquí son 9, le vamos a agregar 10 clases, que son las que necesitamos. Ya nos da las 10 clases. Y en esta vamos a agregarle unos datos. Vamos a dejarla así. Podemos hacer las clases que nosotros querramos y la frecuencia, bueno, este es el porcentaje, este ya es el porcentaje de las mujeres. Vamos a seleccionar una gráfica de puntos. Escala. Los datos. Si las creamos en barras, en gráficas separadas, paneles separados. La escala, tipo de escala, aquí nosotros la tenemos porcentaje y vamos a ponerla por frecuencia. Esta es la frecuencia por frecuencias y la de porcentaje es la frecuencia relativa, entonces le vamos a dar en aceptar y nos va a dar el pulso de mujeres. Ese es el de la frecuencia. Vamos a agregarle los datos y las clases. Seguimiento. Y aquí ya tenemos el de la frecuencia. Ahora vamos a seguir con lo que son los histogramas. Nos dice que un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas una junto con otra sin espacios entre sí. La escala horizontal representa las clases de los valores cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa las frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de las frecuencias. Entonces eso ya lo habíamos visto ahorita con las tablas de frecuencias. Ahora tenemos un ejemplo que dice, los datos son del International Health and Nutrition Examination Survey. La edad está en años, es estatura, Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, National Center for Health Statistics, divulgas en pesos, es en peso, en libras, sin en circunferencia de la cintura en centímetros, pulso, frecuencia de pulso, latidos por minuto, SIDS, expresión sanguínea, sistólica, en miligramos de mercurio, días, expresión sanguínea distólica en miligramos de mercurio, colesterol, miligramos, IMC es índice de masa corporal, mus es longitud del muslo en centímetros, codo es en anchura,
es la anchura de la muñeca en centímetros y bra es la circunferencia del brazo en centímetros. Vamos a revisar la edad, estatura en pulgadas, peso, libras, pulso y MC y el índice de masa corporal. En nuestro ejercicio también nos dice que hagamos el de la cintura, el de la muñeca, el de la longitud del muslo y el del brazo. Entonces nosotros ya lo tenemos aquí. Todos nuestros datos fueron capturados. Aquí yo ya realicé las gráficas, pero vamos a volverlas a hacer de nuevo. Igual está fácil. Vamos a hacer un histograma simple, le vamos a dar en aceptar y le vamos a dar, podemos seleccionar todos, solo no vamos a etiquetar. Vamos a darle la escala. Está en la tipo de escala que nosotros queremos, está en la frecuencia, en etiquetas, pues no vamos a etiquetar porque si etiquetamos no podemos sacar todos. Lo queremos en barras, por ser un histograma lo queremos en barras y aquí no vamos a seleccionar nada, vamos en aceptar y nos va a dar automáticamente todas las gráficas. Se van a lanzar una por una. Si nos fijamos, aquí están todas las gráficas. La del brazo, la de la muñeca, la del codo. Esta es una gráfica muy importante porque pues ahí nos da la frecuencia y todo eso. Pero hay una gráfica que nos da el resumen de todo lo que tienen las gráficas. Vamos a volver a seleccionar todo. Hay que darle doble clic. Le damos en aceptar. Y igual nos van a aparecer todas las gráficas. Y no hay necesidad de etiquetarlas, ya que cada gráfica va a traer informe de resumen de BRA, informe de estatura, o sea, no hay como confusión. Esta gráfica pues trae su curva y trae más información muy importante. Nos dice prueba de normalidad, del Anderson-Darling, que esta se puede sacar por separado igual. Es la prueba de la normalidad, pero esta se las voy a sacar nada más, es Anderson-Darling. Es así, es como una, ¿qué tan acercado están los puntitos? Ahorita estamos viendo lo que es informe de resumen, entonces nos da al cuadrado, el valor del p-value, lo que es la media, la desviación estándar, la varianza, la simetría, kurtosis y el número que nosotros estamos, el total de conjunto que nosotros estamos investigando. El resultado mínimo, el máximo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el 95% de confianza. Entonces, esta información es muy importante, dependiendo qué es lo que nosotros queramos saber, es lo que vamos a necesitar a esta información. Ok, entonces nos vamos a ir al objetivo de las gráficas de estadística. Nos dice que el principal objetivo es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele de manera clara algunas características importantes. En este caso vamos a hacer polígono de frecuencias, es otro tipo de gráfica de estadística que utiliza las marcas de clase. Utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clases. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. Vamos a hacer igual dos ejercicios. Nos dice la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres, construir un polígono de frecuencia con estos datos, crear tabla y realizar gráfica. Ok, este es el pulso de los hombres. Entonces vamos a ir a militar. Ya lo tenemos aquí. Este es el pulso de la mujer. Este es el pulso de los hombres. Aquí tengo mis gráficas. Hechas. Entonces vamos a sacar nuestra gráfica. Va a ser gráfica de barras, aunque no necesariamente va a ser una gráfica de barras. Gracias a una opción que vamos a hacer. Entonces vamos a
Vamos a hacer las tres gráficas. La primera es gráfica de barras. Tabla simple. Entonces aquí va frecuencia relativa, marcas de una clase, le damos en aceptar. Y aquí está nuestra frecuencia relativa del pulso de hombres. Si queremos sacar la frecuencia, pues vamos a seleccionar lo que es frecuencia. Algo muy importante de esta gráfica de por qué nos salió así es mostrar los datos. Si nosotros le ponemos en barras nos va a dar un histograma. Si le quitamos la opción, nada más nos va a dar los símbolos y las líneas de conexión. ¿Está? Estos son los símbolos y las líneas de conexión que nos está dando. Este es un polígono de frecuencia relativo al pulso de los hombres. Tanto de frecuencia y frecuencia relativa. Y aquí están las marcas de las clases. Este es el pulso de hombres, que es lo que son un conjunto de datos que hemos venido utilizando durante este video. Ahora vamos a ver lo que es el de las mujeres. Igual, aquí ya lo tenemos. Este es el polígono de frecuencia de las mujeres. Las marcas de clase, el acumulado de la frecuencia, y aquí si queremos también le podemos agregar los datos. Le dejamos eso porque queremos que nos muestre, y aquí está. 26 por debajo de 74, 37 por debajo del 84 y 38 por debajo del 94.5. Entonces este es nuestro polígono de frecuencia. Vamos a la siguiente gráfica, que es la gráfica de ojiva. La gráfica de ojiva es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubica por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. El ejemplo es el siguiente, nos dice la siguiente tabla, representa los valores de los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Entonces este es el conjunto de datos que hemos venido utilizando. Esta es nuestra gráfica de ojiva, ya la pegué. Y este es el de los hombres, las fronteras de las clases. Como vemos en el significado nos dice que utiliza las fronteras de las clases, las frecuencias. Este es el conjunto de datos de los hombres. Ahora vamos a ir a militar. Y vamos a ver nuestra gráfica de ojiva. Esta es la de las mujeres. Y vamos a ir también igual nuestra gráfica de barras. Lo único diferente que vamos a seleccionar aquí pues es la frecuencia, frontera de las clases. En mostrar los datos, igual, nada más queremos como el polígono. En las opciones de gráficas, queremos que nos acumule en Y. Entonces, eso es lo único diferente que vamos a hacer. Aceptar y todo lo lanzó hacia arriba, entonces acumula de frecuencia, las fronteras de las clases. Igual podemos agregar los datos. Los valores de datos de Y. Y aquí está nuestra gráfica de ojiva. Para el pulso de las mujeres y para el pulso de los hombres, aquí está las frecuencias, las fronteras de las clases que hemos venido anteriormente. Igual vamos a hacerla. Seleccionar valores de una tabla, single, aceptar. Aquí ya tengo seleccionadas las frecuencias, lo que es la de clase, opciones de gráfica, nada más queremos que la pongan en X y le damos en aceptar. Y nos va a dar nuestra gráfica de ojiva de hombres.
Ahora vamos a seguir con nuestra gráfica de puntos. Yo sé que es aquella en donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan, se juntan, se acomodan hacia arriba. En lugar de ser una barra, un rectángulo cuadrado hacia arriba, lo que hace la gráfica de puntos son puntitos. Cada frecuencia pues es un puntito, cada valor es un puntito. Entonces los ejemplos que nos dicen aquí, dice, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres, construir una gráfica de puntos con estos datos. Aquí están los datos que hemos venido utilizando anteriormente del pulso de hombres y de mujeres, entonces nosotros ya lo tenemos aquí listo. Esta es nuestra gráfica de puntos, se apilan. Igual si queremos dar del que bueno, aquí podemos poner una variable, si queremos poner, no sé, de mujeres o la frecuencia o dependiendo de lo que nosotros queramos. ¿Okay? Esta gráfica está muy fácil de hacer, está directa, entonces gráfica de puntos, una simple. Podemos igual seleccionar ambas y nos va a dar todas las que nosotros seleccionamos, solo no hay que etiquetarlas. Si las etiquetamos, no nos va a dar las gráficas todas juntas, para ahorrar tiempo. Voy a enseñarles todo lo que se hizo en este video. Entonces, para finalizar, pues debo concluir que las gráficas son muy importantes. ¿Y por qué? Nos preguntaremos por qué hay muchos tipos de gráficas. Hay diferentes maneras de interpretar los datos, diferentes maneras de resumirlos. No todos los datos son iguales. Hay, no sé, de sustancia, de conteo, estadísticos, datos experimentales, etc. Entonces, la forma en que nosotros vamos a representar las gráficas pues se puede hacer de diferente manera, de una manera que se entienda a la persona que nos está viendo, que lo está escuchando, a la que se nos está a la que se lo estamos presentando. En lo que es la carrera de ingeniería industrial, pues vamos a ver, a lo largo de nuestra carrera vamos a manejar con un sinfín de datos y es muy importante que nosotros sepamos utilizar estas herramientas como Minitab y sobre todo estas gráficas para que se nos faciliten, pues en lugar de hacerlo a mano en Excel, Minitab ya lo tiene todo, entonces pues se nos va a facilitar hacer la tarea o el trabajo, el proyecto, lo que estamos haciendo. Muchas gracias.